Hoy vamos a ver una historia hermosísima. El 3 de enero del 2012, nació un loquendero llamado Trolencio 911. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! el cual tiempo después se hizo famoso por subir contenido del GTA San Andresito de los chinos, llegando a un punto en donde Trolencio no solo llegó a ser el loquendero con más suscriptores de ese juego, sino también de todo el loquendo. ¡Increíble! ¡Observa un auténtico dios! Todo marchaba relativamente bien, No, qué bien. hasta que empezó a marchar relativamente mal. Y esto porque mucha people empezaron a dejar de ver sus nuevos videos. Y eso no es lo único. No, porque también después dejó de ser el loquendero con más suscriptores de todo el loquendo. ¡Este es tu fin! ¡Qué tristeza! Todo esto no lo puedo creer. Pero ¿cómo es que pasó todo esto? Y yo como mierda voy a saber. Y es que ¿cómo es que Trolencio 911 decayó tanto? O sea, ¿cómo pasamos de esto? ¿Qué, cabrón? Yo solo quiero una pica mamada, vamos por picaputas. No, ya sería la cuarta vez hoy, mastícame los testículos. Que le mastique los testículos, pero que se ha creído este petardo descarado. A ver, CJ, esta es tu última oportunidad, vamos ya. Léeme los labios, cabrón. Chúpame la pinga. Hijo puta. Ah, pues, a esto. ¡Alto! Tú ya estás en este lugar. Los trenes van a pasar en 2 segundos. Tienen que cruzar muy rápido. ¡Alto! ¡Alto! ¡No pasen! Bichos, ¿por qué no me hicieron caso? Me voy solito yo. De voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Bueno, todas estas preguntas sin respuestas serán respondidas en este Chidori video, por eso hoy, en MakerStar Games, la decadencia de Trolencio 911. Es una copia, una burda copia. Sí, a ver, está claro. El primer video de Trolencio 911 fue uno titulado Curiosidades de Halo. Ya he oído eso. ¿Quién dijo que no? pero después volvió con el contenido de GTA San Andresito, y sí, digo que volvió, ya que antes de Trolencio 911 tenía un canal llamado Dimitri A54. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! el cual también subía contenido de este juego, pero debido a problemas de copyright a causa de un video de Digimon, se lo borraron. No, este pibe es muy pelotudo. Así que en el nuevo canal Trolencio 911 volvió a subir contenido del GTA San Andresito, como su recreación del creepypasta más famoso de este juego. Sí, así es, estoy hablando de ni más ni menos ni más, que del creepypasta. Del Motel Jefferson. Mira. Se podía ver una cama y un costal con carne podrida colgando de una cuerda. En esta parte se me hacía difícil manejar a CJ, pues él casi no se movía, hasta que... ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¿Qué susto me dio? También subió algunos sketches que aún no se consideraban parodias, uno que otro misterio, haciendo así su primera colaboración en el canal, el cual sería con el loquendero de Tensión, que con el pasar de los años se convertiría en una bonita amistad para Trolencio, haciendo muchas, y cuando digo muchas me refiero a muchas colaboraciones, haciéndonos pensar de que tal vez había algo más, que simplemente una bonita amistad. Esto se puede entender únicamente con el corazón.
siguió subiendo uno que otro creepypasta, ya que viendo que le generó mucha guita el creepypasta anterior, quiso repetir la fórmula, lo cual le salió muy bien. No jodas, qué bien. Hasta que llegamos al momento en donde su canal comenzó a marchar relativamente aún más bien. No jodas, qué bien. Y estoy hablando es sobre su serie La venganza de Salvatore. Bueno, vamos a ver esta historia increíble. La serie cuenta la historia sobre lo que hubiera pasado después del final del GTA San Andresito, en la cual después de que CJ le robara toda la guita a Salvatore del casino Calígula, este contrataría a su mano derecha, el famoso mafioso Tony Cipriani. Uy, no lo puedo creer. para que este mate a CJ. Y, que te cuento, lo logra. Logra matar a CJ. Mira. Lo lamento, Carly Johnson, no es nada personal, solo es un cambio de planes. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Asesino! Una mentira, al final se nos revela que CJ... Y es porque usó un chaleco antibalas. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Ya en el último capítulo, Salvatore junto a toda su people van al barrio de Grove Street, para tener la super gran batalla final, y como es super gran batalla final, tiene que ser ultra violenta. Luego de unos tiros por aquí, y unos tiros por allá, finalmente CJ muere, de una vez, y para siempre. Oh, no. Adiós CJ, siempre te recordaremos por ser el negro chocolatero favorito, del ayer y hoy. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Asesino! Una mentira, nuevamente se nos revela que CJ... Sí, y es que como creen que CJ va a morir, si es el negro chocolatero favorito, del ayer y hoy. Sí, obvio. Como mi tío dijo, la magia más maravillosa de todas es estar con vida. Y bueno, fue gracias a esa serie que Trolencio 911 llegó a los 50.000 suscriptores. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Todo marchaba relativamente bien, No jodas, qué bien. hasta que empezó a marchar relativamente aún más bien XD, No jodas, qué bien. ¡Qué susto me dio! y es que esto era apenas el comienzo. No jodas, qué... Bueno, basta. Le quitas lo divertido a la vida. Trolencio 911 siguió con los creepypastas, ¡Por la plata! ¡Lo único que le importó a la familia es la plata! luego agregó dos nuevas series al canal, la primera llamada Curiosidades y misterios de GTA San Andreas United. ¡Bien hecho! en el cual estuvo a veces acompañado de dos loquenderos, el primero los misterios del GTA SA, Increíble. y el segundo su mejor amigo, Detención. Seguro mañana saldrán a decir que yo y Detención somos maricones, porque la verdad yo considero y acepto que lo hice. Empecé con la flauta, como mi padre. Y la segunda serie llamada GTA San Andreas Android, Mr. X Mod. ¡Bien hecho! Pero lo fundamental de esta parte radica en un video llamado GTA San Andreas, La Puerta Misteriosa. Es un misterio, un gran misterio. Pero mejor continúo. ¿Y saben por qué este video es muy importante? Y yo como mierda voy a saber. Bueno, si no lo saben tranquilos, ya que a continuación se los diré. Así que people, mucha atención. ¡Mucha atención! Pero antes, llegó el momento de pedirles que se suscriban al canal. Este momento de mierda.
Así que pégale una me gusteada a este video, una comentada, una suscribida al canal, y seguime en Instagram que tengo Instagram, en Facebook que tengo Facebook, en Twitter que tengo Twitter, aunque ya sé que no se llama Twitter XD, y por último y más importante, seguime en OnlyFans, que tengo OnlyFans. Eso es justo lo que hay que hacer. ¿Qué? Volviendo a lo que les decía, este video es muy importante debido a que en este fue en donde apareció por primera vez, uno de los personajes que serían piezas claves para el futuro de las parodias, y estoy hablando es de ni más ni menos, ni menos ni más, que de la Pulga, mejor conocido por toda Latinoamérica Unida, como Messi. Uy, no lo puedo creer. Increíble. Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca. Necesito hacerte el amor. Con el tiempo, todos esos chidoris videos hicieron que Trolencio 911 llegara a los 100.000 suscriptores. Necesito hacerte el amor. No debo. Pero necesito hacerte el amor. Todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente aún, sí, así es, aún más bien XD, y es que a partir de aquí marcaría un antes y un después en su canal, y aparte en el mundo del GTA San Andresito Loquendo, y les estoy hablando es sobre ni más ni menos ni más, que de las parodias. ¡Eso es increíble! ¡Ya era hora! ¿Qué fue eso? Gracias a que Trolencio agregó a Messi al canal, esto hizo que pronto volviera a aparecer junto a CJ, naciendo así sus primeras parodias, como es el caso de su video, CJ compra Luna de Plutón. Increíble. Después Trolencio, para variar un poco el canal, subió videos mostrando su horrible cara. ¡Puta, qué asco! Unas batallas de rap que fueron una burda copia de las épicas batallas de rap del friquismo. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Continuó con las curiosidades del GTA San Andreas United. ¡Bien hecho! Hasta que subió uno de los videos más importantes de su canal, llamado GTA San Andreas, Venus, capítulo 1. Mucha atención. Y este video es muy importante, debido a que nos servirá de ejemplo para saber el por qué Trolencio 911 decayó tanto, y la razón es porque... No les cuento más. Bueno sí, mejor se los diré más adelante, jajaja XD. Por la plata, lo único que le importó a la familia es la plata. Pero bueno, después de unos cuantos videos más, Trolencio terminó su serie de curiosidades, así que después volvió con otra serie de misterios. ¿Cómo? Por la plata, lo único que le importó a la familia es la plata. Y sí, otra, ya que la anterior serie no sé si la terminó, capaz que sí, capaz que no, capaz los videos están eliminados, pero bueno, supongo que esas serán preguntas que jamás obtendrán respuestas, ¿está claro? Ok, polilla. Pero igualmente todo eso no importa, porque después de que subió 2 capítulos de su nueva serie de misterios, subió el video que cambiaría por completo la historia de su canal, y lo llevaría a ser el nuevo rey de la colina, puesto que en ese video aparecería mi mejor personaje de Trolencio 911, así que damas y caballeros nos ponemos de pie, para aplaudir a ni más ni menos ni más, que al enano con disfraz de ardilla amarilla, mejor conocido por Latinoamérica Unida, como Pikachu. Yeah. La razón del por qué este personaje es el más importante de su canal, es que a diferencia de Messi, Pikachu aportaba más a las parodias, uniéndose así a las aventuras locas de CJ, y en cambio Messi solo aparecía para hablar un rato con CJ, prestarle un carro, una mansión, puesto que tiene mucha guita, pero nunca estuvo con CJ en una de sus locas aventuras, o sea, Messi no era un amigo, solo era una cartera con patas, aunque la justificación de eso es porque Messi siempre estaba entrenando. ¡Son puras patrañas! Patrañas. A mí también me pareció mentira. Así que Pikachu abrió un abanico de posibilidades para el canal, siendo así el personaje perfecto para acompañar a CJ en sus locas aventuras, además que es un tierno y lindo Pokémon, y como no vamos a amar a un tierno y lindo Pokémon. Sí, obvio. Y a todo esto, Trolencio en uno de sus videos, quiso dar la explicación del por qué ahora Pikachu aparecía en sus videos. Por la plata. Bueno, basta. La. Adivina quién tiene hambre. ¿Tu jefa? No, la tuya. Hijo de puta, comienzo a hartarme de vivir contigo, mamón. ¿Sabes algo? Hace unos días estuve pensando y me parece correcto.
pero que es correcto. Que te meta mi picapija el tureto. Guau, ya malnacido, ¿qué mierda quieres de mí? ¿Por qué Trolencio me tuvo que castigar contigo? Es la ley de la naturaleza, todos los canales necesitan una mascota, así como Alan tiene la moto troll, Detención tiene a Smoke, y el resto de canales pendejos tienen a CJ Junior. Trolencio quiso ser más original y me metió en sus videos de mierda. Oh, pues, tiene sentido. No tanto como Vicente. ¿Pero cuál Vicente? El que te puso la polla en la frente. Y si no creen que Pikachu es el mejor personaje, vean sus parodias con más visitas del canal, y verán que en estas está Pikachu en la miniatura o título, incluso tiene su propia serie. ¿Qué personaje de Trolencio tiene su propia serie? Exacto, ninguno, pero la prueba fundamental de que Pikachu es el mejor y más importante personaje del canal, es que la parodia con más visitas de su canal es una en donde Pikachu es el protagonista, el cual cuenta con, ojo, 2.500.000 visitas. Esto ya es demasiado. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Ninguno de los otros dos personajes del canal consiguieron eso, que por cierto se me olvidó mencionar al juez de carreras, un personaje que usa una máscara kawaii, y dice puras tonterías XD. Mira. De igual modo no hay de qué preocuparse, no vas a estar solo en esto, ya hemos contratado a otro criminal para que te ayude, después de todo el trabajo en equipo es lo más importante. ¿Qué? ¿Un compañero? No, a mí me gusta trabajar solo. Vamos, no seas aguafiestas, él te será de gran ayuda, ya verás que lograrán resolver el caso a tiempo. Carajo, ¿y dónde está mi compañero? A tu derecha sentado. No puede ser. Oh, hola CJ, ¿a ti también te ha llamado Nick Fury? Bueno, basta. Pero bueno, aunque Pikachu aportaba mucha guita al canal, y todo marchaba relativamente bien. ¡Qué bien! Pronto empezó a marchar relativamente mal. ¡Uy, qué mal! Y eso se debió a dos factores llamados University y falta de ideas. ¡Qué mal! Debido a que Trolencio desde hace tiempo que estaba estudiando en la University, a veces no tenía mucho tiempo para hacer sus videos, pero aparte se estaba quedando sin ideas, puesto que ahora estaba subiendo parodias muy seguidas, y es que muy rara vez subía otro video que no fuera una parodia, como por ejemplo su nueva serie llamada Lugares nunca visitados del GTA San Andresito. ¡Qué bien! La cual era una serie que hacía junto a su mejor amigo, Detención. Bueno, basta. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. Bueno, pues la verdad es que no. Y a todo esto, el 19 de junio del 2017, subió su última parodia, o al menos por un tiempo, la cual fue una titulada CJ se vuelve mujer. ¡Qué mal! Mira. Joder CJ, ya terminé de arreglar la casa. Pikachu, no subas cabrón. ¿Qué tanto haces en tu cuarto? Llevas ahí metido toda la tarde. Que no subas cabrón de Pero mierda. Cejo, doble mierda. ¿Pero qué cojones están viendo mis picaojitos? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Olvídate, Nico, yo no quiero hacer el amor con vos. A pesar de que este video tenga casi 1 millón de visitas, no se confundan, ya que fue una de las parodias más odiadas, incluso para el propio Trolencio 911, debido a que el video tenía una de las peores historias, y que al verla te producía ¡Puta, qué asco! pero que si fue bien grabada y editada, sí, pero que si tuvo una mala historia, pues también jajaja. Aunque como les mencioné, debido a la University Trolencio ya no tenía mucho tiempo para pensar en mejores ideas e historias, aparte que ya había subido muchas parodias, por lo que era obvio que tarde o temprano se iba a quedar sin ideas. Bueno, basta. Y así fue como surgió ese asqueroso video. ¡Puta, qué asco! Puesto que para los que no lo sabían, ahí les va un dato de vital importancia XD, y es que la idea de ese asqueroso video no se le ocurrió a Trolencio. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, ya que esa idea se le ocurrió a uno de los suscriptores de Trolencio, específicamente a este men. Vaya, eso explica muchas cosas. No, este pibe muy pelotudo. Aunque bueno, al final fue el propio Trolencio quien seleccionó la idea y decidió hacer dicho video. Cierto. No, este pibe muy pelotudo. Y aunque muchos podrían pensar de que aquí fue el momento exacto en donde empezó la decadencia de Trolencio 911,
Lo cierto es que no, de hecho todo lo contrario, porque fue a partir de este momento en donde empezó la época dorada de Trolencio 911 y del Loquendo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Patrañas. ¿Me escuchaste? Dije patrañas. ¡Son puras patrañas! A mí también me parece mentira. Bueno, pues la verdad es que no. Y al que no le gusta, que se joda. A la pelota. Contrario a lo que la people diga, no, la mejor época de Trolencio 911 no fue en el 2016. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, ya que la mejor época de Trolencio fue a mitad del 2017, y es que a causa de que se había quedado sin ideas para más historias, empezó a subir nuevas series al canal, como bugs, mods, misterios, y más creepypastas. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Por la plata, lo único que le importó a la familia es la plata. Sí, a ver, está claro. Y la razón por la que digo que este año fue el mejor de Trolencio 911, y también para el Loquendo, es que también fue en este año donde surgió Unión Loquendo, un evento en donde se reunieron los mejores loquenderos para hacer una increíble maratón bien chidori, en la cual Trolencio 911 estuvo de protagonista. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Y debido a que en ese momento Trolencio ya se había convertido en el loquendero más importante del GTA San Andresito, nacieron muchos, y cuando digo muchos me refiero a muchos nuevos loquenderos, con prácticamente las mismas temáticas que había empezado a hacer Trolencio, y no solo los nuevos loquenderos empezaron a hacer videos similares, sino también incluso los que ya existían. Molto coincidente. Es una copia, una burda copia de algo que nosotros ya habíamos hecho. Pedazos de hijos de puta. Es por esto que la mitad del 2017 fue en donde Trolencio trajo más variedad al canal, y no es que Trolencio haya dejado las parodias por el nuevo contenido. No, solo que empezó a hacerlas con menos frecuencia, lo cual considero que fue lo mejor para los negocios y para él, ya que cuando subía una nueva lo hacía con una buena historia, buena edición, y buenos chistes XD. Mira. ¿O sí, eso te gusta, perrita? Toma, con mucho amor, del perro más bueno de la calle para ti. ¿De qué me río, no? Y no solo las parodias volvieron a ser divertidas, sino también las visitas volvieron a subir, y sí, digo que volvieron a subir, porque para los que no lo sabían, fue a inicios del 2017 donde las visitas de Trolencio comenzaron a caer. Mira. Antes de comenzar este video les quiero decir que estoy muy pinche triste, cabrones de mierda. ¿Por qué coño no están viendo mis videos? Pasé de comer hamburguesa a comer pinches tamales, cabrones. Oh, no. Miren a Picabot. Yo sé que muchos estuvieron preguntando qué carajos pasó con Picabot, porque tuvo un pequeño cameo, porque Picabot realmente aparecerá en otro video que voy a preparar más adelante, si es que no me sigo deprimiendo con esas bajas reproducciones que está teniendo mi canal de mierda últimamente. Oh, no. Genial, es muy genial esto que está pasando. Esta es la segunda parte de prácticamente ser loquendero semifamoso, porque yo la verdad no me considero famoso. Como pueden ver, las reproducciones en mi canal han bajado considerablemente. No sé si es por el problema de YouTube, o no sé si es porque sencillamente estoy aburriendo a la gente. Oh, no. Ya lo sé, ya entendí el concepto. Es por esto que las nuevas temáticas hicieron que Trolencio pasara de comer tamales a nuevamente comer hamburguesas XD, y es que las nuevas temáticas generaban mucha guita, y no solo generaban mucha guita, ya que aparte generaban muchos nuevos suscriptores, haciendo que así Trolencio fuera el primer loquendero del GTA en llegar a la cifra de 300.000 suscriptores. ¡Oh my God! Haciendo así un especial, en donde compartiría lo que ya les acabo de mencionar, de que el Loquendo estaba en su mejor momento. Mira. ¿Por qué son así? ¿Por qué piensan que algo que está más vivo que nunca debería estar muerto? ¿Por qué piensan que no podemos sobresalir como los demás? ¿Por qué piensan que esa época ya pasó? Si es que justo en este momento el Loquendo está más vivo que nunca. Cierto. Como mi tío dijo, la magia más... Ya lo sé, ya entendí el concepto. La cosa siguió y siguió hasta el 2018, en donde logró llegar al 500.000 de suscriptores. ¡Oh my God! Ya cabrón, hable bien. Y aparte trajo más variedad al canal, como retos y experimentos. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. ¿Hay algo que este joven no haga bien?
Ah, y también una nueva serie de misterios. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No, te digo, ni me sorprende. Y es que sí, otra serie de misterios, es que con esta ya van 3, no 1, ni 2, sino 3 jajaja. No fue 1, ni fueron 2, fueron 3. No, te digo, ni me sorprende. Aunque claro, la diferencia estaba en que en esta nueva serie, Trolencio agregaba muchas groserías, chistes de humor black, musiquita con copyright, y es que vamos, hasta parecía que ingería drogas para hacer los videos jajaja. Mira. Ven acá, negro mana vergas. Joder, ahora que pedo, es pie grande, nos va a mordisquear la polla. ¿Nos podemos comer a pie grande, así como nos comimos al pulpo del video de los chorizos? No cabrón, este mono de cagada debe saber a ano, reviéntenle la madre. CJ me muero. Puta madre, ya se cagó el chaval. Pues qué asco, tenía la boca abierta. Huele a chocolate. ¿De qué me río, no? Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? ¡Claro! Claro que sí. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! ¡Te voy a matar! Bueno, basta. Y bueno, a pesar de que el último capítulo había sido subido hace 4 años, volvió con un nuevo capítulo el año pasado, así que lo más probable es que ese sea su último capítulo de misterios. ¿Seguro? Bueno, en realidad no, ya que hace unos días al final de uno de sus videos, hizo un mini capítulo de misterios por así decirse, así que lo más probable es que ese sí sea su último capítulo de misterios. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Siguiendo con la misma línea, todo marchaba relativamente bien, hasta que llegamos al video en donde yo creo que todo empezó a marchar relativamente mal, el cual fue subido el 1 de agosto del 2018, y dicho video es ni más ni menos, ni menos ni más, ni más ni menos, ni menos ni Bueno, basta. que su video de la graduación. ¿Qué es lo que dices? A ver, no me malentiendan, el video es uno de mis favoritos, de hecho me lo he visto varias veces, porque me sigue sacando unas buenas risas XD, sin embargo quiero que le presten mucha atención a lo que Trolencio mencionó al final del video. Mucha atención. Quiero dejar muy en claro muchas cosas ahora que ya tengo más disponibilidad para el canal. Sobra decir que ahora en adelante el 100% de mi tiempo va a estar totalmente invertido en mi canal de YouTube. ¡Hombre, así se hace, chico! Necesito hacerte el amor. Bien, debido a que Trolencio finalmente se graduó de la University, que era una de las cosas que más le quitaba tiempo, esto hizo que subiera videos más seguidos, y aunque si bien esto podría sonar muy chidori, lo cierto es que es todo lo contrario, porque hizo que la calidad de sus videos bajara, lo cual es obvio porque a veces subía videos, ojo, mucha atención, videos diarios. No, esto ya es demasiado. Y eso no es lo único. No, porque también se creó otro canal, en donde también de vez en cuando subía videos. No, esto ya es demasiado. Y eso no es lo único. Bueno, basta. Es por todo esto que siento que a partir del mes de agosto del 2018, empezó finalmente la decadencia de Trolencio 911. Hijo de puta. Ahora que Trolencio tenía muchísimo tiempo, debido a que ya no estaba en la cárcel, hizo lo que dijo que iba a hacer, le dedicó el 100% de su tiempo al canal, subiendo por lo general 4 videos a la semana, dando un total de 16 videos al mes. ¿Eso es mucho? Sí, es mucho, y eso que a veces subía más, por lo que era obvio pensar de que le volvería a pasar lo mismo que con las parodias, que se iba a quedar sin ideas, aunque esta vez no para las temáticas, porque tenía muchas e incluso agregaba más, pero sí se quedaba sin ideas para los chistes y la forma de hacer los videos, convirtiéndolos así en una completa monotonía. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. ¿De qué me río, no? Aún así, lo cierto es que no todo marchaba relativamente mal, ya que su contenido seguía siendo mejor que el del 2016, pero solo un poquito inferior al del 2017, y esto se puede confirmar nuevamente si miramos los números, puesto que en ese año fue en donde Trolencio por fin llegó al imposible 1.000.000 de suscriptores.
Abrazar hombres no es lo mío. ¿De qué me río, no? La cosa siguió y siguió hasta el 2019, en donde Trolencio seguía haciendo lo mismo, aunque cada vez alejándose más de las parodias, y cuando subía una, no era tan graciosa como las anteriores, pero al menos se agradecía que lo siguiera intentando, pero el realmente problema del 2019, fue que Trolencio comenzó a hacer clickbait. Sí es cierto, puesto que no sé si es que quería generar más guita, o era porque veía que sus visitas empezaron a bajar, pero el punto es que Trolencio comenzó a hacer clickbait, algunas veces bien, nada fuera de lugar, pero en cambio otras veces, se pasaba. ¡Patrañas! No sé ni si es legal. Aunque quitando eso de lado, Trolencio a veces subía unos buenos videos, buenísimos videos, en donde no solo resolvía increíbles misterios del GTA San Andresito, sino también lo hacía, con unos increíbles temazos. Mira. Haciendo pequeños retoques, hasta que finalmente, lo conseguí. Este es el lugar que produce las luces en forma de H. Uy, no lo puedo creer. A la pelota. Increíble. Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca. ¡Claro! Y ya para terminar con este punto, quiero decir que Trolencio estaba al tanto de todo esto, sabía que estaba sobreexplotando el GTA San Andresito, sabía que se estaba quedando sin ideas, y sabía que sus videos cada vez daban más asco. ¡Puta, qué asco! Yo sé que hago clickbait, nunca lo he negado en mi vida, ni en mis videos. ¡Son puras patrañas! ¡Patrañas! ¡Claro que sí! Resulta, pasa y acontece, que si pasan los días, digamos 1, 2, 3, 4 días y yo no trabajo, no subo un video, comienzo a sentirme muy raro. Siento que se me sube la tensión a la cabeza, que no puedo dormir, que todo me da vueltas así. Vaya, eso explica muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando los youtubers o los influencers llegan a este punto ideológico en el cual nos volvemos inestables? ¿Qué pasa con nosotros? Y yo como mierda voy a saber. Es muy sencillo. Hay un notable decrecimiento de contenido. Las ideas comienzan a escasear, y más cuando estamos hablando de un juego que salió hace más de 10 años y del cual llevo sobreexplotando por 10 años. ¡Qué susto me dio! Entonces, ¿qué pasa? Que yo me siento agotado, cansado, adormecido. Eso explica muchas cosas. Lo que nos lleva al año 2020, en donde comenzó la brutal caída de Trolencio 911, pero no solo para Trolencio 911, sino también para el mundo del loquendo. No te perdonaré aunque me supliques, porque solo eres una basura. ¡Qué divertido! En el 2020, Trolencio siguió abusando del clickbait, pero además de eso subía miniaturas que no tenían nada que ver con el título del video, y si no me creen vean este video, o sea que tiene que ver esa miniatura con el título del video. No lo sé. Pero lo peor no era eso, no, lo peor es que en ese año no subió ninguna parodia. ¡Eres una deshonra para nuestra familia! Aunque claro, subió 2 películas por así decirse, pero no eran lo mismo que una parodia, aunque igualmente me gustaron un montón XD, aparte que fue en esta última donde Trolencio llegó a los 2 millones de suscriptores. ¡Solo eres una basura!
Llegamos al 2021, y si todo marchaba relativamente mal, esta vez empezó a marchar relativamente, aún más mal. ¡A la pelota! Trolencio siguió haciendo clickbait. Siguió usando miniaturas que no tenían nada que ver. Dejó de usar la intro en los videos. Le desmonetizaron el canal. Bueno, basta. Volvió a recuperar la monetización del canal. Pero el problema es que solo subió una parodia del GTA San Andresito. De voluntad, la concha de tu madre. Ponele voluntad. Era bueno en 2015 antes, pero ahora ya no suena ahora tan grande. Este año no esperé nada de ti y aún así estás consiguiendo decepcionarme. Una historia durísima. El 2022 fue un poco más de lo mismo, ya que también hubo nuevamente una sola parodia del GTA San Andresito. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Pero lo peor es que esta vez solo hicieron un pequeño cameo Pikachu y el juez de carreritas. De voluntad, la concha de tu madre. Ponele voluntad. Olvídate, Nico, yo no quiero hacer el amor con vos. El 2023 también un poco más de lo mismo, pero la gran diferencia es que esta vez se subió una verdadera parodia y película del GTA San Andresito. Necesito hacerte el amor. Aunque es una lástima, ya que obtuvo muy poquitas visitas. Me imagino la expresión de Trolencio cuando se dio cuenta de las poquitas visitas de ese video. Pedazos de hijos de puta. Aunque bueno, en unos minutos hablaré del por qué ese video obtuvo muy poquitas visitas, así que mucha atención. Mucha atención. Llegó el 2024, un poco más de lo mismo, pero lo peor, es que esta vez no subió ninguna parodia ni película del GTA San Andresito. Eres una deshonra para nuestra familia. Olvídate, Nico, yo no quiero hacer el amor con vos. Y es que no, esta parodia no se puede considerar como una verdadera parodia, ya que fue un video únicamente para promocionar un videojuego. Olvídate, Nico, yo no quiero hacer el amor con vos. Y finalmente llegamos al 2025, en donde no creo que haya subido un video por resaltar por ahora, a excepción de su último creepypasta, ya que el año pasado había dicho que este iba a ser su último creepypasta, pero al final fueron puras patrañas. ¡Son puras patrañas! A mí también me pareció mentira. ¡Gilipollas, has dicho tantas mentiras que yo creo que ni te llamas Juan y que tu madre está viva! ¿Has visto que se comenta? No sé ni si es legal. Olvídate, Nico, yo no quiero... Bueno, basta. Pero bueno, ya con esto hemos terminado con toda la historia de Trolencio 911. Qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa. Y aunque podría terminar el video aquí, la realidad es que no. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que tengo que explicarles algunas cositas, aclarar otras, y desmentir muchas otras, para así saber cuándo, cómo, y por qué empezó la decadencia de Trolencio 911, ¿está claro? Ok, polilla. ¡No! Sos un hijo de puta, tú, ¿eh? Bien, antes de siquiera decir el cuándo, cómo, y por qué empezó la decadencia de Trolencio 911, tenemos que tener bien claro lo que significa la palabra decadencia. Claro. Y es que contrario de lo que la people cree, no, una decadencia no se refiere a cuando el producto sea de menos calidad, sino cuando el producto deje de vender. ¡Son puras patrañas! No, no son puras patrañas XD, y déjenme les explico por qué, y es que recuerdan que les dije que se acordaran de este video de Trolencio. No. Bueno, ese video fue el primero en tener una edición de la hostia, pero no fue el único. También en esta parodia de 3 partes Trolencio se sacó el Shenlong y lo puso sobre la mesa XD, pero adivinen que, estos videos le fueron muy mal en visitas, convirtiéndose así en fracasos. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Pero el ejemplo más claro está en su secuela de Venus, ya que fue el video que Trolencio le había metido más ganas, más esfuerzo, más edición, más amor, pero ¿qué pasó? Fue el mejor video, y también el peor video, en cuanto a visitas. Así que pueden decir lo que quieran, de que el video es el mejor en cuanto a edición y demás cositas, pero lo que también es seguro, es de que ese es el mayor fracaso, de Trolencio 911.
y no me estoy inventando nada, ya que esto lo dijo el mismísimo Trolencio 911. Mira. Si hablamos de Venus, la verdad es que cada vez que pienso en Venus se me viene a la cabeza decepciones, una serie que me cuesta mucho trabajo hacer, que tiene poquísimo apoyo en visitas, poquísima remuneración. Aparte de eso, también están marcados con el chat amarillo de YouTube, o sea, no están monetizados, o sea, son un fracaso. Venus es un fracaso en views, tal vez sea muy bueno en edición, sea uno de los mejores, pero la verdad no. Oh, no. Debes resistir, amigo. Así que no, Trolencio no decayó cuando dejó de subir parodias tan seguido, que si decayó de calidad, puede ser, pero para nada es una decadencia, puesto que las nuevas series le fueron muy bien en visitas y guita, y nuevamente no me estoy inventando nada, ya que esto también lo dijo Trolencio en uno de sus videos. Mira. También hay otros que andan diciendo que ahora el canal es una mierda porque solo subo books, que soy un pésimo loquendero por no hacer series como otros loquenderos. Sí, esas series que llevan meses y meses de esfuerzo y desgraciadamente nadie las ve, dicen que solo sé hacer books y toda esa mierda. Jaja, los invito a que vean mis videos de Venus, cualquiera puede hacer una buena cinemática de película. No entiendo este tipo de ediciones en que hacen ver mejores a los loquenderos, no sé de dónde cojones se han sacado esas ideas de que entre mejor es la edición mejor es el loquendero. Yo he hecho varias escenas así, en viejos videos que nadie veía, y nadie se acuerda de eso. La gente solo te ataca cuando comienzas a ser más popular, envidia hay por todos lados, vaya pendejada, la gente de hoy en día no valora este tipo de ediciones, la gente solo resalta tus errores y no tus buenas acciones. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. ¡Claro! Y a ver, no me malentiendan, los videos que más disfrutaba de Trolencio eran las parodias, pero el nuevo contenido también me gustó, porque así trajo más variedad al canal, y esto le permitió que después sus nuevas parodias fueran mejores, o es que hubieran preferido que Trolencio siguiera con las parodias semanales durante años. Sí. Si eso hubiera pasado, este video se convertiría en una obra maestra, ya que las nuevas parodias darían muchísimo más asco. ¡Puta, qué asco! Y esto obviamente por la saturación y la falta de ideas. ¡Tienes razón! Esperen, ¿tiene razón? Claro que tengo razón, así que ya para terminar con este punto, quiero hacer una comparación con la serie de Cartoon Network, Los Jóvenes Titanes en Acción. ¡Puta, qué asco! Sí, a mí tampoco me gusta, ni nunca me ha gustado esa serie, algunos capítulos sí los he disfrutado, pero la mayoría son... ¡Puta, qué asco! Ya lo sé, ya entendí el concepto. Pero aún así estos son mis gustos, y digo esto porque son una burla y bazofia si la comparamos con la serie original, que si tuviera que describirla con un meme, sería con el siguiente. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Claro que sí. Sí, pero oh sorpresa, esa serie es la que más años se ha mantenido en el canal, por lo que no me imagino toda la guita que ha generado, pero sin duda que debe ser demasiado, así que para nada esa serie es una basura objetivamente hablando, y ojo, no estoy diciendo que si algo es muy popular o genere mucha guita significa que sea bueno, no, ahí ya es harina de otro costal XD, por ejemplo hay algunas películas que si bien fueron muy amadas por el público, no lograron superar o siquiera recaudar lo invertido, así que independientemente de nuestros gustos, esas películas fueron un completo fracaso. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Te digo las verdades que te dolían. Y si la verdad te duele, entonces no es culpa mía. ¿Cómo va a ser culpa tuya, tira? ¿De qué me río, no? Así que ya teniendo en cuenta de que la decadencia no se debió al cambio del nuevo contenido, entonces, ¿a qué se debió? Y yo como mierda voy a saber. Ese día aprendí que las cosas no eran como las mostraban en televisión. Y a pesar de que pasaron muchos años, sigo escapando de esa decepción. Una vez escuché al rapero argentino Stuart decir lo siguiente. Mira. El freestyle no murió, aburrió y ustedes empezaron. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Y bueno, pasaría algo parecido con el GTA San Andresito, puesto que desde que Trolencio empezó con las nuevas series, la competencia aumentó haciendo que el contenido del GTA San Andresito se saturara demasiado, por lo que la mayoría de los videos eran iguales, haciendo que la people se aburriera, poquito a poquito, suavecito. Cierto. Eso que fue de
¿Qué? Y es que como dije, fue a partir de agosto del 2018 cuando Trolencio empezó a saturar el juego, pero yo creo que fue en el 2023 donde se notó realmente la decadencia, y es que como mencioné en el iceberg de Trolencio 911, que si no vieron el iceberg de Trolencio 911 se los dejaré por aquí, Trolencio tenía pensado dejar el GTA San Andresito en el 2022 para así traer juegos más variados, cosa que al final no terminó haciendo puesto que en el 2023 siguió subiendo contenido del GTA San Andresito, por lo que es obvio pensar de que esos videos los hizo más por obligación que por diversión. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! Entre tú y yo, en confianza, en petit comité, estos vídeos son una mierda. Es por eso que el resto de loquenderos, como siempre fueron herederos de Judas y descendientes de Caín XD, dejaron de subir contenido del GTA San Andresito por el de GTA V. Esto es trampa. ¡Esto es trampa! ¡Toma esto, sucio traidor! Es por esto que el Loquendero F oficial logró superar con el tiempo en suscriptores a Trolencio 911. Vaya, eso explica muchas cosas. ¡Toma esto, sucio traidor! Y ya hablando en serio, no digo que esto esté bien o mal, no, pero lo que digo es que ya el GTA San Andresito aburría, por lo que las visitas de todos, y cuando digo todos me refiero a todos los videos del GTA San Andresito, ya no eran las mismas. Eso explica muchas cosas. Es por eso que esta parodia de Trolencio no tuvo muchas visitas, a pesar de que la edición era muchísimo mejor que las del 2016, pero es porque ya la people se había aburrido del GTA San Andresito, pero puedo decir sin miedo a equivocarme a que si Trolencio hubiera subido ese video en el 2016, hubiera logrado incluso más de 5 millones de visitas. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! No, esto ya es demasiado. Y no solo esa parodia, sino también esta, incluso las anteriores a esa, pero bueno, ya como el tiempo había pasado, ya las visitas no iban a ser las mismas, aunque incluso los videos fueran mejores, algo muy parecido a lo que pasa en la actualidad con el freestyle. Solo tiene un nombre y es Fristulo. Y es que en el 2019 el freestyle estaba en su mejor momento, obteniendo millones de visitas, pero ahora a pesar de que las batallas sean mejor en cuanto a nivel, las visitas no, y esto se debe a lo que ya les mencioné. El freestyle no murió, aburrió. Solo tiene un nombre y es Fristulo. Es por esto que Trolencio ya no hace nuevas parodias, porque sabe que no vale la pena esforzarse de más para tan poquita guita, y esto mismo ya vimos que Trolencio lo dijo en el 2017, pero también lo volvería a repetir en el 2018. Mira. Sí, quizás sí he cambiado un poco, solo porque me tomé un pequeño descanso de las parodias, y es que las nuevas series son más apoyadas en mi canal, y es sencillo, si a la gente le gusta algo, ¿para qué cambiarlo o traerles algo que muy posiblemente no tendrá tanto apoyo como otros videos? Cierto. Solo tiene un nombre y es Fristulo. Y vale, creo que ya con todo lo que hemos visto, ya podemos entender el cuándo, cómo y por qué empezó la decadencia de Trolencio 911. ¡Claro! ¿Te pregunto algo? ¿Le entendiste este look? Le entendí todo. ¡Yo tampoco! Yo creo que se ha equivocado, colega. Y bueno, aunque ahora sí podría terminar el video aquí. Nuevamente, no. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que he dejado las dos últimas razones, dos kriptonitas por así decirse, que no solo ocasionaron la decadencia de Trolencio 911, sino también al Loquendo, el GTA San Andresito, y hasta el propio YouTube. ¡No! ¡Imposible! Sí, pero antes... ¿Qué pasa ahora? Llegó el momento de pedirles nuevamente que se suscriban al canal. Este momento de mierda. ¡No! Tranquilo, no se enoje. Debido al bicho del 2020, todos estábamos mirando más YouTube, puesto que estábamos súper aburridos en la casa XD, por lo que las visitas aún se mantenían, incluso se podría decir que aumentaron, entonces cuando en el 2021 ya se podía salir un poquito, era normal que las visitas de todos, sí, de todos los videos bajaran, y es porque ya la mayoría de people ya no estaban pegados a la pantalla. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! Pero hay algo que te duele. Los virus son como los raperos que tanto quieren. ¿Por qué? El que más ha matado ha sido el de 19. ¡El de 19, papá! ¡Chingada madre! Esas son barras.
Y con respecto a TikTok, bueno, debido a la popularidad absurda que obtuvieron los videos cortos, YouTube no perdió la oportunidad e hizo lo mismo, naciendo así los YouTube Shorts, lo que hizo que mucha people se acostumbraran a los videos cortos, por lo que era normal de que ya los videos largos obtuvieran menos visitas, pero no porque estos fueran malos videos, no, sino simplemente porque la people ya se había acostumbrado a los videos de 1 minuto. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! La diferencia entre los dos yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok, a mí los del hip hop. Ahora dile la verdad, estilo. Esas son barras, esas son barras. Es por todo esto, que estoy 106% seguro, de que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con el bicho, y si no hubiera aparecido TikTok, las cosas hubieran sido muy, pero muy diferentes. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! Muy diferente, muy pinche diferente. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Que a veces los cazadores suelen ser cazados. ¡Claro! Claro que sí, claro que sí. Now the world don't move to the beat of just one drum. En conclusión, people, Trolencio 911 empezó a ascender gracias a su serie La venganza de Salvatore subido en el 2015, pero no fue hasta que agregó a Pikachu en el 2016, donde marcaría un antes y un después, haciendo increíbles parodias hasta junio del 2017, pero sería en ese momento en donde empezaría su época dorada gracias a las nuevas series y mejores parodias, pero lastimosamente debido a la saturación y falta de ideas empezaría una pequeña decadencia a partir de agosto del 2018, aún así sus videos seguían siendo muy disfrutables hasta el 2020, puesto que debido a la pandemia y TikTok causó que sus visitas bajaran en el 2021, marcando así una decadencia fuerte, la cual se haría notar más en el 2023, principalmente porque quería subir otros videojuegos, pero al final no lo hizo porque sabía que no era rentable, y bueno, ya el resto es historia. Realmente eres el rey de reyes. Aún así no todo está perdido, puesto que Trolencio ya aclaró que dejará de subir contenido del GTA San Andresito en cuanto salga el tan esperado y anhelado GTA 6, por lo que eso podría hacer que su canal renazca desde las cenizas como el ave Fénix XD, haciendo que no solo sus visitas vuelvan a ser iguales, sino inclusive superiores. Al fin, después de todo hay esperanza. Pero igualmente no hay que olvidarnos de que esta es solo mi humilde opinión XD, por lo que no me sorprendería si tú crees que Trolencio decayó antes o después del 2018, por ejemplo en mi hermosa pestaña de comunidad de YouTube, hice 2 encuestas en donde les pregunté sobre en qué momento creen que empezó la decadencia del Trolas, a la cual la mayoría respondieron que en el 2020. Interesante. Dime más. Vale, les cuento más XD, y es que también les pregunté sobre cuál fue la mejor época del Trolas, y la mayoría respondieron lo mismo que yo, sí, así es, que en el 2017. Realmente eres el rey de reyes. Es una copia, una burda copia. Por lo que me gustaría mucho que dejaras tu opinión en la cajita de comentarios, para así conocer más humildes opiniones XD, y es que por ejemplo, mi hermano también veía constantemente los videos del Trolas, y no fue hasta finales del 2019, cuando dejó de hacerlo tan seguido, y no es que se haya desuscrito o algo por el estilo, solo que cuando le aparecía la notificación no le llamaba la atención así que no le daba clic al video, incluso aunque este tuviera tremerendo clickbait jajaja. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. YouTube es como el rap a estas alturas. Todas las visitas son por la miniatura. Estas son barras, estas son barras. Pero aún así, de vez en cuando se veía uno que otro video, por lo general cuando subía una nueva parodia o creepypasta, ya que esos videos sí eran muy, pero muy diferentes. Cierto, cierto. Muy diferente, muy diferente. Estas son barras, puto, muy diferente. ¡No me joda otra vez! Pero bueno people, luego de haber analizado toda la carrera de Trolencio 911, ¿saben qué es lo que más me hace pensar? ¿Qué? Ay, no le pregunten.
Ahora va a explicar todo. Me hace pensar en si todavía lo seguiré viendo, puesto que yo conocí al Trolencio en el 2017, y desde ese momento empecé a verme todos sus nuevos videos, también mirando la mayoría de los antiguos, por lo que ahora sabiendo de que muy pronto empezará a subir puro contenido del GTA 6, no me llama mucho la atención que digamos, ya que yo lo conocí fue por sus videos del GTA San Andresito, por eso cuando subía contenido de otros videojuegos igualmente los veía, y eso porque siempre fui un verdadero trolenciano de corazón XD, sin embargo esos videos no me divertían tanto, pero aún así no digo que el plan esté mal, de hecho creo que me parece una buena idea, puesto que si eso hace que su canal vuelva a estar como antes o inclusive mejor, pues banco esa decisión al máximo, solo que como dije estoy dando mi humilde opinión XD, aunque algo me dice que estoy diciendo todo esto porque no me llama mucho la atención, el GTA 6. ¿Qué es lo que dices? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Hoy es un gran día para morir! Jajaja, pero bueno, antes de que me doxeen para romperme las piernas, les quiero decir que para mí Trolencio es, y siempre fue el mejor loquendero del GTA San Andresito, lo seguiría al infierno y de regreso XD, y considero que lo que hizo para mantener a flote su canal fue lo mejor, o al menos lo que él consideró lo mejor, así que no voy a ponerme a dar un consejo sobre qué fue lo que debió haber hecho Trolencio para evitar la decadencia, porque no tengo un canal famoso como para dar cátedra, y digo esto porque en la mayoría de videos que hablan de este tema, le dan consejos a Trolencio como si realmente supieran, algo muy parecido a los que suben videos sobre cómo ganar $1 millón, y apenas si tienen para ir y comprar el pan, jajaja. Cierto, cierto. Así que lo único que puedo decir como seguidor de Trolencio, es que hubiera preferido seguir viendo los videos con el estilo del 2017, con una edición simple pero divertida, y una nueva parodia al menos cada 3 meses, pero bueno, como dije son mis gustos, y capaz si Trolencio hacía eso terminaba después peor, no lo sé, pero el caso es que Trolencio hizo lo que consideró mejor, y que si decayó, pues sí, pero no fue el único, ya que parece ser que a la mayoría se les olvida que muchos loquenderos también del GTA San Andresito decayeron, por lo que se cambiaron al GTA 5 o dejaron de subir videos, no diré nombres pero estoy seguro que ustedes saben quiénes son, así que me parece gracioso e injusto la forma en la que siempre se le ha tratado a Trolencio, siempre lo han medido con una vara distinta a los demás, pero bueno, como diría el Porta, son cosas de la vida XD. Cierto, cierto. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia, cosas del día a día y penas, pero también glorias, días en los que... Así es la vida, señores, así es la vida. Así es la vida. Y así nos tocó vivirla. Bueno, nos vamos. Esto fue la decadencia de Trolencio 911, no te vayas de acá sin pegarle una me gusteada, y una suscribida, y una compartida, y una retuiteada, y seguime en Instagram que tengo Instagram, en Facebook que tengo Facebook, en Twitter que tengo Twitter, y después de hacer todo eso, hacele caso a no mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. ¡Pum! Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches. Es una copia